Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, y todo el comité organizador de la Asociación de Córdoba, porque es un placer para nosotros poder participar y cuando nos propuso el tema, nos pareció compilar muy interesante y sobre todo esta mirada desde el trabajo interdisciplinario, que nos pasa como alergista, que muchas veces llegan los pacientes a la consulta y es algo nuevo que todos hemos ido aprendiendo en estos últimos años. Y bueno, y qué importante es el trabajo interdisciplinario con Nutris, con el médico clínico y sobre todo en la parte de que nos compete de alergia, de plantear diagnósticos diferenciales y no, y bueno, un poco de es qué debemos de saber de lo que es el déficit de DAO y de estaminosis, y estas patologías o a la hora de estudiarlo, cómo lo podemos encarar. Avísame si se escucha bien, yo ahora veo acá. Perfecto. Sí, se escucha bien y recordar a los auditorios porque veo que ingresó más gente que pueden ir haciendo las preguntas por el chat. Bien. Bueno, cuando tenemos que definir en esto, para hacer una pequeña, como la siguiente, para hacer una pequeña introducción de que qué es el déficit de DAO, vamos a antes empezar un poco a hablar de la histamina, que es un mediador que nosotros como los alergistas estamos muy comúnmente a tenerla en el uso, sobre todo cuando uno da tratamientos con antihistamínicos. Pero bueno, saber que la histamina tiene un origen que es una amina biógena que se es conocida desde el 1910, desde su estructura y que deriva de un aminoácido esencial que es la histadina, y que es la que se sintetiza por la enzima la histadina descarboxilasa. ¿Por qué es importante esta pequeña introducción? Para después entender dónde hay algunas fallas o qué mecanismos hacen que no se pueda sintetizar o producir bien la histamina y esto activa estos otros mecanismos o manifestaciones clínicas que puedan llegar a estar asociadas. ¿Sí? Em, para hablar sobre todo dónde tiene un rol fisiológico, por un lado, uno de los papeles fundamentales que tiene la histamina es desde su origen, digamos, desde lo que es como un mediador inflamatorio y clave en la respuesta inmune. Sabemos que uno de los grandes fuentes de histamina es el mastocito y el basófilo, y nosotros como alergistas, cuando se activa la cascada inflamatoria, sobre todo un perfil T2, que a través del eosinófilo, la interleuquina 4, la 5, los mediadores que están en los receptores del mastocito, activan esta célula y a través de ella se genera la degranulación de la histamina, pero a la vez también forma parte del sistema de neurotransmisión, de los sistemas nerviosos centrales y así también como regulador de las secreciones del ácido gástrico, por lo cual no solo lo encontramos en el epitelio, ya sea conectivo, digestivo, a nivel de piel, y donde se encuentre el mastocito y el basófilo va a estar la histamina, pero sino también lo podemos encontrar en ejes a nivel neuronal, lo que es en neuronas del hipotálamo, como así también en otros tejidos: hígado, pulmón, intestino, corazón, páncreas, y una liberación excesiva de histamina con todos los gránulos y lo que ello conlleva, puede activar diferentes mecanismos que muchas veces nosotros lo vemos en los pacientes alérgicos, que es mediado por la IgE que activa el mastocito y esto genera la liberación, que como un diagnóstico diferencial puede producir rinoconjuntivitis alérgica, broncoespasmo, cuadros digestivos, sobre todo en las alergias alimentarias, pero es otro el mecanismo que lo activa. Pero sabemos que tiene diferentes roles fisiológicos. Por otro lado, dentro de patologías alérgicas tiene una función fundamental, pero también forma parte de una histamina endógena que se produce internamente y que es esencial para el requerimiento nuestro de la vida misma, desde la activación de alerta, que esto se activa en mecanismos que funciona la histamina, como también tenemos una histamina exógena que generalmente se consume
o proviene de alimentos de origen vegetal, alimentario sobre todo, que estos sí no son esenciales y no pueden causar reacciones adversas. Eso es una vez que uno lo consume, puede también ser otra de las fuentes. ¿Y dónde se localiza la histamina, no? Como hablábamos, donde haya células, mastocito y basófilos, sabemos que ahí va a estar generalmente casi en todos los tejidos. Entonces, por un lado, todos estos órganos donde nosotros sabemos que podemos encontrar esta activación o desgranulación desmedida de la histamina puede producir sintomatología. Y en altas concentraciones en piel pueden dar síntomas como ser urticaria, pueden activar una dermatitis atópica como un angioedema y a nivel gastrointestinal aumentar la permeabilidad de la membrana y eso también alteración, al aumentar la permeabilidad, esta membrana intestinal aumenta el tránsito de microalimentos y eso también puede hacer que haya una concentración aumentada. Pero por otro lado, también tenemos fuentes alimentarias que también son, digamos, uno puede producir, consumir histamina exógenamente y sobre todo en alimentos donde puede ser en forma natural o con algún proceso, ya sea por un deterioro en su conservación, como así también en fermentación, que esto puede desarrollar un exceso y esta concentración puede ser muy variable, incluso hasta en un mismo producto. Entonces, muchas veces es importante cuando uno interroga al paciente es si hay un alimento sospechoso, ver que no está asociado como un aumento excesivo o que ese alimento que haya estado por esta manipulación, sobre todo las mejores higiénicas, han hecho que eso mejore la degradación de estos productos de aminas en los alimentos. Y bueno, y cuando hablamos de qué alimentos o cómo nosotros, qué tiene el rol acá del déficit de DAO con la histamina, ¿no? ¿Cómo lo podemos asociar? Si querés pasar el siguiente, eh, Pili. No está pasando por eso. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Yo sigo en el modo. Se Pero está bueno, activando la sala de a mí. Me están pidiendo que ingrese a mí. a ver. Y en cuanto a lo que es de lo que cuando hablamos de la histamina, por esto es importante saber que la histamina tiene una degradación y qué sería lo que es el DAO o esta enzima, que en verdad eh, es una enzima que se descubrió ya casi en el 1920-23, que un científico canadiense, Charles Vess, la adivinó histaminasa, en verdad, pero uno después con el tiempo y con los estudios se vio que en verdad era una degradación activa de un metabolito de la histamina, exógena. Y así como otras aminas también biógenas se le pudo estudiar, bueno, es el metabolismo de la histamina, cómo se transformaba en sus metabolitos, y al ser expulsado ya sea por orina o en algún tejido localizado, era gracias a esta enzima que es la que ayudaba a metabolizar la histamina. Entonces, cuando hablamos de estos bloqueos, sabemos que dónde puede localizarse esta enzima, que es la que se encarga de digerir, ¿no? La histamina. Por un lado, el intestino, sobre todo delgado, pero así también lo podemos encontrar en otras partes del sistema digestivo, tiene un rol fundamental y una mayor concentración, como así también en riñones, porque este tiene un rol fundamental en la eliminación de este metabolito activo y también está en la placenta. Por eso tiene también en esto cuando uno piensa desde ya antes de la concepción de un niño, en estas etapas primeras, cómo es importante este medio ambiente y sobre todo el rol fundamental que tiene, teniendo en cuenta que si está presente en la placenta también tiene un rol muy activo en lo que es el metabolismo de esta enzima, que es lo que hace también a que se mejoren, eh, que ese organismo que va a venir esté lo más capacitado y adaptado para poder metabolizar y no tener ninguna consecuencia. Pero muchas veces sabemos que en la próxima cuando hablamos de todos estos metabolismos,
había una antes. Esto, cuando falla o hay una déficit en esta enzima de DAO que no se puede hacer el metabolismo natural de lo que es la histamina, puede generarse, por un lado, más aumentos a nivel de los tejidos, pero sobre todo a nivel sanguíneo, que es cuando aumenta, porque esta enzima que no se puede degradar debido a este metabolito de la histamina que no se puede degradar por esta enzima, aumenta sus concentraciones basales en sangre y sobre todo porque no pueden ser expulsados por orina. Y muchas veces solo se puede acumular en el torrente sanguíneo, pero sí también si las vellosidades intestinales no están permeables o hay un, digamos, hay un aumento de esta permeabilidad, puede también a través de eso y acumularse en estos receptores, ¿no? O sea que lo podemos localizar tanto en el epitelio como a nivel del torrente sanguíneo. Y cuando esta permeabilidad está aumentada, la histamina pasa a niveles intercelulares y ahí sí, ya va más allá y es donde, digamos, no en estos casos no es necesario que existe un déficit de DAO para que se acumule la histamina en estas áreas. Y cuando hablamos de déficit de DAO, bueno, estos son los que bloquea, uno más, y sería que al no tener esta enzima bloquearíamos lo que es el metabolismo de la histamina y ahí es donde se aumentarían en sangre los recuentos de la histamina por esta inactivación de la enzima. Bueno, y pasando a la próxima, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando hablamos de déficit de DAO, por un lado tenemos factores, creo que ese, perdón, Pili, está un poquito más adelante que una más, antes, para arriba, antes de seguir subiendo, un poco más, dos más para arriba. Cuando hablamos de déficit de DAO, sabemos que esta es la principal enzima para la encargada sobre todo del metabolismo y la degranulación de la histamina exógena. Por eso es muy importante, sobre todo relacionado con el tema de las dietas, ¿no? No tanto cuando nosotros lo vemos en patologías alérgicas, que es diferente el metabolismo y la inactivación de la misma. Pero sí, como decíamos, esta alteración lo que llega, esta disminución, hace que actúe eficaz, no tenga un metabolismo eficaz y eso hace que estos niveles estén aumentados. Y esta acumulación es lo que provoca estas manifestaciones clínicas. Y por un lado, tenemos que saber que estas alteraciones genéticas, una más, tenemos dos causas. Pueden ser por déficit primario, y esto sí se sabe que es por más de hoy al menos hay 4 mutaciones genéticas que se le asocia a este déficit, y por un lado al déficit de la aminoxidasa Cooper Contain 1, que es como la más estudiada, pero sabemos que esta alteración hace que la actividad enzimática está realmente constitutivamente baja y es lo que hace que no pueda generarse el metabolismo correcto. Sabemos que tiene una herencia autosómica recesiva y se estima que la prevalencia es de 1 al 3% de la población general. Por lo cual es importante tener en cuenta que es una minoría de los pacientes que tienen realmente con el déficit genético. Por eso, digamos, dentro de cuando uno estudia a estos pacientes o uno tiene la sospecha, siempre primero descartar todas las otras causas que pueden llegar a activarlo y en el caso de sospecharlo, bueno, después ahora vamos a hablar de cómo estudiarlo, pero saber que de las causas de primaria por la mutación es muy, muy baja, es de 1 a un 3% de la población general. Pero también tenemos déficits secundarios o adquiridos y estos no van asociados a mutaciones genéticas, sino también a condiciones. Por un lado, de no tener una membrana intestinal permeable conservada, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, el síndrome de Crohn, el síndrome de intestino irritable o cuando hay disbiosis intestinales, esta permeabilidad está alterada y esto también condiciona a tener una alteración en la inhibición de la histamina. Por otro lado, siempre preguntar a estos pacientes qué medicamentos toman, porque sabemos que hay medicamentos que inhiben la activación, o sea, que inhiben el DAO y muchas veces secundaria, y uno suspende el medicamento y con el tiempo esto se vuelve a restablecer.
Por eso siempre preguntar sobre todo lo que son los antidepresivos, los diuréticos, como así también los opioides y los miorelajantes, que muchas veces nos consultan pensando en una farmacodermia, que el paciente dice, tuve una cirugía, me han hecho tratamiento con morfina y tuve un rash con un eritema exagerado que duró un tiempo y bueno, quizás puede haber sido que esté asociado a un déficit secundario por medicamentos y no necesariamente que sea pensándolo desde una reacción alérgica y un déficit genético de edad. Y por otro lado, también deficiencias nutricionales como el cobre, el zinc, la vitamina C o algunos otros cofactores de edad pueden favorecer a este déficit adquirido. En la siguiente, como ven, es una lista grande de drogas, pero me parece importante porque en esto hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo como alergistas, cuando pensamos en una reacción alérgica o una farmacodermia, que muchas veces nos consultan después de utilizar medios de contrastes que han hecho eritema con reacciones histaminérgicas de urticaria o un rash que dura poco tiempo y vuelve y uno no puede explicar realmente si fue un mecanismo mediado por IgE o no, pero tener en cuenta, bueno, como dije anteriormente, los analgésicos, los relajantes musculares, pero así también antibióticos, diuréticos, los antidepresivos. Entonces, siempre consultar y no olvidarnos de que cualquier medicamento, y sobre todo dentro de los que uno consume habitualmente, puede producirlo. Y en este caso hay que hacer suspender el medicamento y volver a reevaluar al paciente. Y en esto, como hablábamos desde las causas, saber cómo se manifiesta, ¿no? Como sabemos, la histamina tiene receptores y esto está tanto a niveles de tejido conectivo como también a nivel central. Y sabemos que dependiendo de la localización va a ser la manifestación. Cuando hablamos de nivel cutáneo, que tenemos muchísimos receptores y sobre todo lo que es el mastocito y el basófilo para la liberación de histamina, pero como así también lo que es las manifestaciones cutáneas, la urticaria crónica, uno de los síntomas más frecuentes, como así también los angioedemas recurrentes, que en esto hay que hacer diagnóstico diferencial de otras patologías, como ser el angioedema hereditario, que tiene otro perfil, otro patrón, generalmente no va con urticaria, pero sí siempre es importante ir haciendo diagnósticos diferenciales, ¿no? Con prurito generalizado y eritema facial, que como ven son síntomas que muchas veces como alergista lo vemos en la consulta y uno frecuentemente no lo sospecha porque no lo estudia o no, pero si ya eso se asocia además con síntomas respiratorios, como ser una rinitis no alérgica, que no esté asociado a gatillantes y el paciente no esté sensibilizado ni a aeroalérgenos, ni a otra sustancia que lo pueda llegar a activar, como así también en un asma no atópica, un asma con un perfil TD1 o que no tenga gatillantes asociados, uno tiene que por ahí sospecharlo. Síntomas gastrointestinales, uno de los más frecuentes, sobre todo dolores abdominales tipo cólicos, diarrea, náuseas. Muchas veces estos pacientes se los trata como colon irritable o no tienen un diagnóstico certero y cuando uno empieza a estudiar y asociar con otros síntomas, lo puede llevar al diagnóstico. Muchas veces estreñimiento, distensión abdominal, que lo puede acompañar. Y a nivel neurológico, recuerden, como decíamos, la histamina tiene un rol fundamental, sobre todo lo que es en el eje central a lo que es del metabolismo de los neurotransmisores, puede producir cefalea, migraña, tensión, vértigo, mareo, pero sobre todo la migraña persistente, y son pacientes que muchas veces no responden a los analgésicos habituales, hay que sospechar. Y en cuanto a los cardiovasculares, hipertensión arterial, palpitaciones o arritmias. Siempre tiene un patrón temporal, que esto es importante saberlo. Estos síntomas suelen aparecer entre 15 a 45 minutos después de la ingesta del alimento, sobre todo cuando son ricos en histamina, y esto siempre tiene una correlación directa con la carga histaminérgica. Por eso, como ven, los síntomas son
muy variados y también en esto tenemos que empezar a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Si es un asma alérgico, bueno, no vamos a sospechar que sea un déficit de Down. Si es un paciente que tiene urticaria y cefalea, pero no tiene ningún gatillante y yo la urticaria la puedo correlacionar tras la ingesta de alimentos o que tenga, que esté mediada por IgE, que uno pueda hacer las pruebas de diagnóstica y tener certeza el mecanismo fisiopatológico, nos ayuda a ir haciendo los diagnósticos diferenciales, porque los clínicas y la sintomatología es amplia, pero uno tiene que empezar ahí a ir como hilando muy fino y en esto creo que uno de los grandes desafíos nuestro es con un shock anafiláctico asociado a alimentos, ¿no? Porque suelen aparecer entre 15 y 45 minutos post ingesta de alimento y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿habrá sido una anafilaxia urticaria con broncoespasmo y cefalea o hipotensión? ¿O será una patología asociada? Cuando uno no puede demostrar el agente causal y con todos los estudios de alergia puede, no asocia un gatillante, hay que sospecharlo. ¿Y qué es importante cuando hay ya más de 2 o 3 síntomas asociados y siempre con la misma serología, digamos, siempre con la misma cronología? Consume el alimento y posteriormente aparecen los síntomas. Bueno, y como decía, dependiendo de los receptores de histamina, como ven, sabemos que hay 3 tipos de receptores, pero estos son la clínica que generalmente aparece. ¿Y qué es importante saber a la hora de hacer el diagnóstico? Bueno, la clínica es fundamental, es importante interrogar bien al paciente, preguntar bien la dieta que tiene, si se asocian alimentos, descartar alergias, sobre todo estos que son diagnósticos diferenciales, ¿no? Yo no encuentro una causa, no le asocio, comienzo a indagar y estudiar sobre todo en este ámbito. ¿Y qué tenemos que tener? Para criterios de diagnóstico, como decíamos, la relación del temporal, por eso la historia clínica es fundamental. El patrón de síntomas, si estas manifestaciones son recurrentes y sobre todo multisistémicas, ¿no? Siempre pasa lo mismo y coincide con la misma compromiso de órganos y no es que a medida que consume el alimento los síntomas empeoran pensando en una anafilaxia, ¿no? Que pueden ir gatillando. En esto no. Es como que la manifestación sigue siendo de la misma forma. Y siempre hay una respuesta a la dieta, que esto es fundamental. La mejoría sintomática tras la implementación, ya sea de una dieta baja en histamina o en el tratamiento que tenga una respuesta significativa, nos ayuda. Pero bueno, ¿qué podemos nosotros medir y tener hoy en día como herramienta para poder hacer el diagnóstico? Tenemos que medir la activación enzimática de DAO en plasma, que gracias a Dios hoy tenemos posibilidades en la mayoría de los centros del país. Bueno, acá por lo menos lo que es en Entre Ríos hay, en Córdoba hay, en Buenos Aires hay, en Salta hay, y uno haciendo el diagnóstico, sobre todo medir, por un lado, se mide en plasma como un biomarcador, y sobre todo definir valores. Normales tiene que tener al menos más de 80 unidades que lo pueden informar como unidades, se pueden informar de 2 formas, tanto como las unidades o como unidades por mililitro, que tiene que ser más de 10. Cuando hay un déficit leve, tiene entre 40 y 50 y un déficit severo menos de 40. Y en esto le digo que los rangos pueden variar, pero siempre es importante la interpretación y sobre todo tener confianza con el laboratorio para ver qué método se hace y poder correlacionarlo. Yo ahí les puse más adelante, en la próxima donde vemos lo de medir la actividad, bueno, es el gol estándar para poder hacer el diagnóstico y sobre todo es las unidades de degradación. Tiene que tener más de 80 de unidades de degradación de histamina o informado en unidades por mililitro. Pero sí es importante que también podemos complementar a este dosaje diagnósticos diferenciales. Si se podría, estamina plasmática sería lo ideal, pero es lo ideal en fase aguda porque recuerden que tiene una vida media muy, muy corta y esto muchas veces no podemos llegar a medirla. Los metabolitos urinarios, que sobre todo una vez que uno lo puede dosar dentro de las 24 horas, puede indicar que si tuvo o no una carga de histamina circulante. La tritasa sérica, que sería lo ideal y sobre todo en esto a nosotros nos sirve mucho para ver, descartar, asociado a shock anafiláctico en el caso de poder hacer en el mismo momento de la reacción, pero también medir tritasa sérica basal para ver si podemos hacer diagnóstico diferencial con síndromes mastocitarios que muchas veces pueden manifestarse y es un diagnóstico diferencial que hay que hacer.
que eso actualmente estábamos sin reactivos, pero ahora hay de vuelta reactivos para tritasa. Y por otro lado, en el caso de poder evaluar los cofactores, nivel de vitamina B12, la vitamina C. Pero siempre la evaluación integral es crucial para el diagnóstico, sobre todo preciso, y para el manejo clínico eficaz. Es como yo siempre digo, es un desafío. A mí me interesó mucho porque en verdad empezaron a llegar consultas y interés en decir, bueno, ¿será déficit de edad o no? ¿Podemos medirlo o no? Es una alergia que muchas veces eran pacientes que estaban etiquetados por síndromes de alergia sin una causa que uno podía identificar un gatillante, sin laboratorios que se correspondían, y muchas veces en esta bolsa grande de sintomatología hay pacientes con esta prevalencia, y es importante por lo menos pensarlo, descartar todo y después sí seguir avanzando para hacer el diagnóstico correcto. Y en cuanto a la actividad, como veíamos, tanto la degradación a la actividad de dado y la interpretación, porque muchas veces pasa que nos dice que tiene una capacidad moderada de granulación. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Porque si sabemos que el valor es bajo, ya uno puede hacer el diagnóstico siempre correlacionando con la clínica y con la dieta de evitación que mejoren los síntomas. Pero en los casos indeterminados nos ayuda a poder valorar con la asociación clínica, y en esto ya uno también puede hacer el diagnóstico. No necesariamente tiene que dar menos de 40 para hacer, en esto ya digamos uno tiene la certeza, pero si está un diagnóstico con actividad de granulación moderada, hay que evaluar clínica con sintomatología y respuesta a tratamiento. Y en este caso, sabemos que actualmente tenemos un montón de estudios que avalan, y sobre todo cómo se ve la disminución significativa a medida que uno hace los tratamientos con las dietas, y cómo mejora la remisión de los síntomas con esto. Por eso es importante tener un diagnóstico certero, saber que la predisposición es baja y la prevalencia es baja, pero en estos casos de sospecha hay que estudiarlos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en estas poblaciones? Sobre todo, empezar a trabajar en equipo una vez que uno llega al diagnóstico, que muchas veces el diagnóstico lo hace el nutricionista o lo hace el médico clínico o el mismo paciente que ha seguido indagando y buscando, porque es la realidad que muchas veces el paciente ya viene con el diagnóstico, pero es un desafío para el especialista, sobre todo el alergista, de poder pensarlo y sospecharlo, porque está dentro de patologías poco frecuentes, pero yo creo que es más frecuente de lo que vemos porque uno no lo sospecha y no lo busca. Y en esto es fundamental el trabajo en equipo con el nutricionista, no solo para una vez que uno hace el diagnóstico, sino para el tratamiento y la respuesta al tratamiento, ¿no? Y en esto le doy el pase a Pili para que siga de cómo seguimos en cuanto a lo que es la evidencia que nos respalda y sobre los tratamientos que tenemos que hacer en estos casos. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, en cuanto a evidencia científica relevante, lo que nosotros vemos es que hay eficacia de la dieta baja en histamina. Desde el año 2017-2018 ya sabemos que este plan alimentario genera una reducción significativa de los síntomas a nivel digestivo. Sabemos que los pacientes con migraña también tienen ya sea remisión de su sintomatología o una gran mejora, ya que casi el 75% de los pacientes con migraña se cree que tienen estas variantes genéticas alteradas, o sea que la eficacia de la dieta está comprobada. Con respecto a la suplementación con DAO, también hay estudios científicos que lo avalan como alternativa terapéutica desde el año 2017, mejorando la calidad de vida en forma significativa en estos pacientes. Y en la población pediátrica también, si bien hay menos estudios, porque bueno, sabemos que en pediatría por ahí el uso de dietas de exclusión o de alguna suplementación se hace con más cuidado, pero ya hay estudios desde el año 2013
que hablan de que hay una prevalencia similar observada en los adultos. Si bien se habla de, sobre todo, manifestaciones cutáneas, lo que yo más he observado en el consultorio son manifestaciones de tipo gastrointestinales, con vómitos frecuentes que muchas veces hasta se han confundido con un CEIPA. Acá no vamos a entrar en profundidad en cada uno de los estudios, pero tenemos una gran cantidad de estudios que avalan la intolerancia a la histamina por déficit de DAO y que cada vez más respaldan este tipo de intolerancia. Hay algunos estudios importantes que ya después les podemos dejar inclusive las bibliografías para que los puedan buscar. Pero sí hay mucha información. Esta información sobre todo viene desde hace 50 años atrás, pero la mayor cantidad se ha desarrollado en estos últimos 10 o 15 años. Bueno, Cecilia les explicó las diferentes etapas para tratar de llegar a un diagnóstico por déficit de DAO. Sabemos que tenemos una causa genética o de tipo primaria y una causa que puede ser secundaria a otro tipo de patologías. En el caso del tratamiento, siempre vamos a abordar, como en otras patologías, una mejoría o un cambio en el estilo de vida. ¿Por qué le damos mucha importancia, sobre todo en el déficit de DAO? Porque sabemos que la histamina puede ser liberada en forma endógena por diversos tejidos, más allá del consumo de histamina exógena. Entonces tratamos de disminuir todos aquellos factores que puedan exacerbar esa eliminación o liberación de histamina endógena. Entonces tratamos de que mejoren el uso de pantallas, tratamos de mejorar el descanso, hablamos sobre la actividad física. En este último tiempo estuvo pasando algo muy notorio, que los pacientes le tenían temor a la actividad física. Sabemos que hay una vasodilatación y que en algunos pacientes pueden aparecer sintomatología. Entonces les enseñamos sobre de qué forma hacerla, cómo fraccionarla. También trabajamos sobre lo que es recreación, porque muchas veces estos pacientes están tan atentos a su sintomatología que necesitan otro tipo de actividades justamente para bajar los niveles de estrés. Y en algunos casos necesitamos el apoyo psicológico, inclusive de psicomotricista o de TO, para que nos acompañen en el tratamiento como equipo interdisciplinario. Con respecto a lo que es el plan alimentario, sabemos que es un plan alimentario bajo en histamina, siempre lo más completo posible y lo más saludable posible, y en lo posible, perdón la redundancia, guiado por nutricionistas especializados. ¿Por qué es importante este tema? Porque los nutricionistas pasa como pasan los médicos no hacen todas las especialidades, bueno, los nutricionistas tampoco, no podemos hacer todas las especialidades, cada vez vamos dedicándonos a temas puntuales. También lo que tenemos en cuenta en el tratamiento es la suplementación, ya vamos a ir viendo punto por punto, puede llegar a ser con enzima DAO para reemplazar lo que está faltando, omega 3, vitamina D, calcio y otros. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de buscar con este plan alimentario? Primero que nada, en una primera fase, que dura aproximadamente entre 4 y 6 semanas, lo que intentamos es, en lo posible, revertir sintomatología, y si no, por lo menos mejoría. Pero lo que nos permite estas 4 o 6 semanas iniciales es confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si es un déficit de DAO de sospecha de tipo primaria o genética, la genética predispone, pero no dispone, no es indicador de un diagnóstico. Por lo tanto, la etapa de exclusión permite confirmar el diagnóstico pensando que son pacientes que han pasado por diversos profesionales y que no han respondido muchas veces a los tratamientos, ya sea del gastroenterólogo, ya sea del neurólogo, etc. O sea que esta fase es sumamente importante. En una segunda fase, lo que tratamos de lograr es empezar a identificar junto con el paciente el umbral de tolerancia. Cuando hablamos de una intolerancia alimentaria, sabemos siempre que el paciente puede llegar a tener algún umbral de tolerancia que le permita consumir algo de histamina, entonces va a ser una reintroducción pautada para identificar ese umbral y a su vez para poder identificar intolerancias puntuales. Ejemplo,
muchas veces puede volver a reintroducir una cierta cantidad de histamina, pero un alimento puntual tal vez no lo tolera. Por ejemplo, la palta, pero puede llegar a tolerar otros alimentos. Y la última fase es la fase de personalización del plan alimentario, que es justamente que el paciente pueda sostener un plan alimentario lo más liberado posible, siempre saludable, pero que le permita tener una inserción social, o sea, restricciones innecesarias. Con respecto al plan bajo en histamina, ¿cómo lo armamos? Bueno, nosotros sabemos que un alimento es considerado bajo en histamina cuando tiene menos de 20 miligramos de histamina por kilo de alimento. La verdad que es difícil porque nosotros sabemos que si tenemos actividad bacteriana en los alimentos, a medida que va pasando el tiempo o lo tengo más tiempo en la heladera, esta cantidad de histamina va a ir acumulándose en el alimento. O sea que hasta es bastante difícil poder medir la cantidad exacta de histamina que tiene un alimento. Pero sí sabemos que tenemos alimentos que pueden producir un moderado o alta acumulación de histamina en el cuerpo. Sabemos que tenemos otros alimentos que son histaminoliberadores, que estos son más bien por casuística. Sabemos que hay pacientes que refieren malestar al consumir este tipo de alimentos. Tenemos otro grupo de alimentos que son bloqueadores de la DAO y tenemos otros alimentos que pueden contener otras aminas que van a competir con esa enzima diaminoxidasa para la degradación de la histamina. Entonces, en una primera etapa, lo que nosotros intentamos es reducir estos 4 grupos de alimentos. Dentro del primer grupo de los alimentos que contienen moderado y alto contenido en histamina, vamos a encontrar a los alimentos fermentados, como son el chucrut, el kefir, la kombucha, el té negro, el té rojo, tenemos el miso también, o sea, muchos alimentos que se utilizan en la cocina oriental, todo lo que son quesos curados, como el queso brie, camembert, desrayar, las bebidas alcohólicas que contienen alcohol y a su vez también bloquean la enzima DAO, pescados azules como es el salmón, el atún, caballas, sardinas, todos los vinagres, también el acheto balsámico, todo lo que son vísceras y embutidos, chorizos, morcillas, el hígado, y algunos vegetales como es la palta, la espinaca, la berenjena y el tomate. Esos serían los que van a generar una acumulación moderada o alta de histamina en el organismo. Con respecto a los histaminoliberadores, vamos a tener la clara de huevo, la leche de vaca, los mariscos, el tomate, algunas frutas como el kiwi, las frutillas, el ananá, el chocolate, frutos secos y algunas especias como pueden ser, por ejemplo, el comino, la canela, la chaucha de vainilla. Dentro de los alimentos que contienen otras aminas, por ahí les es muy conocido, sobre todo los neurólogos, por su relación con las migrañas, en el caso de la tiramina, también tenemos putrescina y cadaverina. ¿Qué pasa con estas aminas? Lo que hacen es competir con la histamina para la utilización de esa enzima DAO. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En quesos curados, en la banana y en embutidos y en otros alimentos también. ¿Qué pasa con las bebidas con alcohol? Bueno, las bebidas con alcohol contienen histamina y a su vez bloquean a la enzima DAO. Por eso es tan común que las personas que consumen alcohol, que tienen este déficit enzimático, refieran tener grandes dolores de cabeza o migrañas aún consumiendo pequeñas cantidades de bebidas con alcohol. Y ni les cuento los que consumen mucho, tienen resacas importantísimas. Y con respecto a algunos medicamentos, como ya nombró Cecilia, tenemos algunos medicamentos que bloquean la enzima DAO. Un dato importante a tener acá con respecto a los medicamentos es que sabemos que hay un grupo que bloquean, pero no tenemos información de otro montón de medicamentos. Con lo cual, por supuesto que siempre la prioridad es medicar cuando hace falta, pero tener en cuenta la posibilidad de un reemplazo si es que lo podemos hacer. Cuando hablamos del plan alimentario, lo que siempre debemos tener en cuenta, nosotros como nutricionistas y como médicos, es por supuesto tener en cuenta el estado nutricional de esa persona,
Son pacientes que muchas veces vienen con dietas de exclusión de hace muchísimo tiempo, con disbiosis intestinales importantísimas, con muy bajo peso. Esto no tengo datos estadísticos, pero es bastante común encontrar mujeres entre los 40 y los 50 años con sintomatología intestinal, con muy bajo peso para su estatura y con carencias nutricionales importantes. Por supuesto, se van a tener en cuenta los requerimientos según la edad y el sexo. Los recursos, no es un dato menor. Cuando hablamos de recursos es, bueno, las habilidades de esas personas para poder entender y para poder recibir educación, pero también me refiero a los recursos económicos, porque muchas veces pasa que la gente tiene tanta presión porque cree que es un plan alimentario que debe ser caro, que es importante tener en cuenta para tratar de adaptarlo a su situación particular. Y por supuesto, tener en cuenta otras intolerancias o patologías de base a la hora de tratarlo, porque lógicamente el plan alimentario tiene que estar adaptado. Si hablamos de una enfermedad celíaca no tratada o si hablamos de un sobrecrecimiento bacteriano, bueno, las características de ese plan alimentario debe tenerlo en cuenta. Existen muchísimas tablas, hay un montón de tablas publicadas, tienen diferencias las tablas. ¿Por qué? Porque como les decía, hay alimentos que nosotros todavía no los tenemos estudiados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos haciendo? Una vez que el paciente logra estabilidad y lo vemos que se siente mejor, si hay ciertos alimentos que consumía habitualmente, vemos de que lo prueben en pequeñas cantidades y vemos cómo responde. Uno de los alimentos que genera mucho conflicto y que ya lo podremos charlar al finalizar, por ejemplo, es el mate, con el cual no hay un estudio, la yerba mate, con lo cual no hay un estudio real sobre el contenido de histamina, o por lo menos yo no lo he encontrado, pero sabemos que genera sintomatología. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo qué cantidad puede llegar a ser tolerada. Sí. Con lo Situaciones del mate, ajá. particulares. Sí, te escucho. De la mateína, que la asocian como con el café, ¿viste? Claro, pero bueno, Pero ya lo depende del charlamos al proceso de la final. yerba. Esto me divierte un montón, así que ya al final lo podemos charlar. Bueno, con respecto a otras intolerancias, podemos tener pacientes con intolerancia a la lactosa, hay pacientes que tienen alergias alimentarias y también tienen un déficit de DAO, tenemos pacientes con una sensibilidad al trigo, no celíaca, y esto a mí sí me genera muchas veces conflicto, porque ¿qué es lo que ha pasado? Hay muchos pacientes que vienen con un déficit de DAO, un intestino sumamente inflamado como consecuencia del déficit de DAO, y que después de haber mejorado su sintomatología, han podido volver a consumir trigo en cantidades controladas y esta intolerancia ha sido superada. Bueno, sobrecrecimiento bacteriano, como habíamos dicho, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y resecciones intestinales. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en una resección intestinal, lógicamente, al haber una porción menor de intestino, vamos a tener menor disponibilidad de la enzima DAO, sabiendo que la mayor parte de esta enzima se produce a nivel de intestino delgado. Con respecto a lo que es suplementación, de los suplementos que yo les diría que no me cuestiono es el tema del omega 3. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que hemos sacado pescados, sobre todo lo que son pescados azules, hay otros pescados blancos de mar que pueden ser consumidos, pero nosotros en Argentina no tenemos un alto consumo de pescados de por sí. Por lo cual, suplemento con omega 3 en la mayoría de los casos, y lo que además de suplementar el omega 3, que ya sabemos que tiene protección a nivel cardiovascular, sino que también lo damos como para mejorar lo que es justamente inflamación a nivel intestinal. Bueno, vitamina D va a depender también los niveles y si podemos llegar a cubrirla. Calcio también lo tenemos en cuenta, son pacientes que, como yo les decía, vienen con dietas restrictivas desde hace mucho tiempo, con lo cual no es raro que tengan bajo consumo de calcio. A veces no llegan a cubrir inclusive con alimentos de origen vegetal porque no los toleran. B12, teniendo en cuenta que muchas veces son pacientes que vienen con mucha sintomatología gástrica, vienen consumiendo prazoles durante mucho tiempo. Tenemos muchos pacientes vegetarianos y veganos también,
con lo cual la suplementación con B12 tenemos que tenerla en cuenta también, no para todos, pero sí estar atentos. Otras suplementaciones pueden llegar a ser la quercetina, sabemos que tiene un efecto a nivel de inmunidad, y los voy a dejar pensando como un próximo tema que va a significar nuevamente conflicto, que es el uso de adaptógenos. Yo sinceramente en mi experiencia no los utilizo, no tengo mucho conocimiento, creo que faltan regulaciones, pero sí recibo cada vez más pacientes que están consumiendo hongos adaptógenos y que inclusive están siendo acompañados por sus médicos. Entonces los dejo pensando cómo es un tema que está apareciendo y que es súper importante que nosotros en el sector de salud lo empecemos a investigar y empecemos a estudiar a ver qué efectos pueden tener. Con respecto a la enzima DAO, ya les había dicho que desde el año 2017 lo consideramos un suplemento dietario e inclusive en Europa es considerado un novel food. ¿Cuál es la postura con respecto a la enzima DAO? Hay pacientes que no la utilizan. Nosotros acá en Argentina aprendimos a trabajar sin enzima. ¿Por qué aprendimos a trabajar? Porque no la teníamos. Solamente podía adquirir enzima DAO aquel paciente que viajaba y la podía comprar. En algún momento era sumamente difícil ingresarla y era de un costo muy alto. Con lo cual, nuevamente como argentinos, aprendimos a trabajar sin algunas cosas, entre ellos esta enzima. Actualmente yo la utilizo en pacientes puntuales, primero que puedan acceder a la compra, pacientes que a lo mejor o estén con mucha sintomatología, entonces la utilizamos, y si no, muchas veces la utilizo en el proceso de reintroducción, por dos motivos: para acompañar la incorporación de histamina y por otro lado porque le da una cierta tranquilidad al paciente también. Entonces muchas veces la utilizo. Dentro de las enzimas que contamos en el mercado, contamos la de origen animal, de riñón de cerdo, porque sabemos que la enzima DAO se produce en intestino, en riñón y en placenta. Las características de esta enzima es que es más estable, se produce en diferentes lugares, hay diferentes concentraciones y lo que sí tenemos una escasa regulación, con lo cual es importante seguir estudiando y poder aclarar esto. En Argentina todavía no tenemos una regulación muy clara con respecto a la enzima DAO. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, como esta enzima va perdiendo actividad en el transcurso del tiempo y de los meses, es importante mantenerla alejada de la luz, una temperatura en lo posible en heladera y también al cuidado de la humedad, perdón, que ahí se tapó. Tenemos también enzima de origen vegetal, se obtiene de arvejas. La característica de esta enzima es que se cree que es menos estable, pero bueno, es una buena opción para veganos y realmente hay pacientes que la están tomando y que refieren una mejoría. ¿Cómo se realiza la indicación? Bueno, nosotros necesitamos que esta enzima llegue a intestino delgado junto con los alimentos. Por lo tanto, les indicamos a los pacientes que la tomen de 15 a 20 minutos antes de las comidas principales, principalmente almuerzo y cena. Algunos pacientes se hacen alguna comida abundante en desayuno también. Y por supuesto que la podemos llegar a utilizar en dosis un poquito mayor si el paciente tiene, ya hablamos de pacientes que ya estén educados y entrenados, tienen alguna fiesta, alguna comida, podemos llegar a utilizar una dosis un poco mayor. Lo que sí les enseñamos es que si se olvidaron de tomarla, no tiene sentido que la tomen 3 horas después, porque ya no tendría efecto. 5 minutos, doctora, está quedando. Justo, estamos en las conclusiones, así que ya estamos, y acabamos de llegar después todos juntos a las conclusiones. Bueno, como conclusiones es que los primeros estudios sobre intolerancia a la histamina se remontan a más de 50 años, no es algo nuevo, pero la mayor cantidad de publicaciones se han hecho en estos últimos 10, 15 años. Existen estudios clínicos que demuestran la eficacia de la dieta baja en histamina en la mejora de los síntomas. Aún se desconoce el contenido de histamina de muchos alimentos, por lo tanto es importantísimo seguir estudiando. Y se desconoce, ¿por qué? Porque va variando también el contenido
de acuerdo al tiempo en que este alimento se mantiene en la heladera o más cercano a la fecha de vencimiento, también el contenido aumenta. La suplementación oral con enzima exógena es un recurso valioso para mejorar la degradación de la histamina de origen alimentario. Lamentablemente no existe un algoritmo diagnóstico de sociedades científicas, con lo cual deberíamos plantearnos como equipo de salud de tratar de buscarlo, y es fundamental el trabajo interdisciplinario para evitar dos cosas. Por un lado, el autodiagnóstico de los pacientes, el sobrediagnóstico que estamos notando por parte de los pacientes, y también podríamos decir el infradiagnóstico por parte del equipo de salud. Necesitamos abordar esta intolerancia desde las diferentes especialidades, con lo cual yo creo que tenemos un desafío muy importante, y yo realmente les agradezco que podamos estar hoy, comunidad médica, nutricionistas, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, ojalá hayan psicólogos y hayan muchísimas especialidades médicas acá para que podamos abordar esta patología que está llegando al consultorio y que en muchos casos no está teniendo respuesta. Por lo tanto, los pacientes empiezan a tratarlos ellos solos. Así que bueno, muchas gracias y dejo abierto, Diego, si te parece, el espacio para preguntas y comentarios. Sí, perfecto, excelente, muy claros los conceptos, así que muchas gracias Pilar y muchas gracias Cecilia por la introducción que nos brindaste. Quería dejarle un breve espacio a la doctora Dana Watson para que nos comentara un poco su experiencia también y algún comentario de lo que puedas aportarnos y también a Laurentina brevemente su experiencia con la Fundación de Pacientes. Si les Pueden... parece, yo tengo por ahí muchas respuestas a las preguntas en lo que Ajá. voy a contar, así que arranco. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Laurentina Lossi, soy paciente de histaminosis, de más de un diagnóstico de histamina, cofundadora de AJA, la agrupación de pacientes con histaminosis de Argentina, y también la dirigimos con mis compañeros quienes la fundamos. Soy terapista ocupacional, hago pediatría y hago enfermedades poco frecuentes, y es en este área, en el de la CEPOF, en el que también recibo pacientes con histaminosis, si bien no es mi mayor carga y me dedico a casos como muy extremos, sí mi mayor por ahí trabajo es en la agrupación de histaminosis. Bueno, a mí estos espacios como cofundadora de AJA me encantan porque hace unos años no había nada, no había nadie hablando de esto, éramos nosotros medios perdidos en la nada. Y bueno, estaba Dana, en aquellos momentos en los que estaba la nada, estaba Dana. Lo primero que para nosotros fue muy importante fue solicitar al Ministerio de Salud la inclusión en la ley de enfermedades poco frecuentes, y voy a ahondar también en esto de poco frecuente, porque necesitábamos poner la histaminosis en agenda. Más allá de nuestro trabajo como paciente, de nuestro trabajo como difusión, necesitábamos ponerla en agenda de salud pública. AJA busca proyectos de acceso, sobre todo. Si bien en el medio se nos dan oportunidades privadas, nosotros lo que buscamos es acceso para toda la población en Argentina. Hoy en día tenemos proyectos CONICET, UBA, CONICET, UBA, juntos. Con Dana se ha logrado un consultorio de atención gratuita en la Universidad de Buenos Aires. Se ha también hecho un proyecto con una beca vincular de la Universidad de La Matanza, de la cual disponen de todos los recursos de manera gratuita para ustedes y para los pacientes, que tienen siempre todo disponible en nuestra web, en la web de histaminosis.com.ar. Hemos realizado también formaciones en instituciones públicas, como estaba ahí Pablo Benítez en el Hospital de La Plata, el Hospital San Juan de Dios. Para nosotros es importante también presentarnos siempre como una organización sin fines de lucro. Todo lo que hacemos lo hacemos ad honorem en nuestros tiempos, y buscamos la transparencia desde ese lado, también en los proyectos con instituciones públicas, ¿no? Como las que mencioné antes. En todo este trabajo que hemos realizado en todos estos años, con la inclusión de la dieta, logramos que lleguen los testeos a Argentina. Voy a también ahondar en los testeos. Y seguimos trabajando para que lleguen a más parte del país.
Es importante para mí esta charla con todos ustedes porque necesitamos más participación de alergia en los equipos interdisciplinarios que atienden a los pacientes con histaminosis, porque es un camino de entrada que en este momento por ahí necesitamos que se abra más la puerta, ya que se necesita una respuesta integral a estos pacientes. Como veíamos en la presentación, la histamina está en todos lados. El diagnóstico para estos pacientes lleva años, muchísimos años, porque por ahí, con la fragmentación de hoy en día del sistema de salud, alguien atiende una urticaria por acá, alguien atiende una diarrea por allá, y necesitamos hoy médicos que puedan ver de manera integral toda esta sintomatología que se da en simultáneo, porque el cuerpo, bueno, no deja de ser uno solo. Para mí también es importante, me voy a extender un poquito, es importante también que se sepa, que ustedes lo sepan como profesionales de la salud de todas las disciplinas, que la patología se agrava con el tiempo en el que no se trata. Entonces todo este tiempo se agrava en sintomatología, todo este tiempo que a los pacientes les lleva a llegar al diagnóstico, los síntomas tal vez al principio eran aislados, tal vez al principio es el típico paciente que dice, tuve una reacción alérgica a, y otro año tuvo una reacción alérgica a otra cosa, y no son reacciones alérgicas mediadas, porque después vamos a ver de dónde salen. Es importante para mí entonces que se entienda, en este caso hablábamos de déficit de DAO, pero no puedo dejar de mencionar la activación mastocitaria, porque lo que vemos, y por ahí los que tienen mucha cancha en este tema son los estadounidenses, porque tienen experiencia en síndrome de activación mastocitaria relacionadas a otras patologías en las que predomina mucho, como disautonomías y síndromes de Ehlers-Danlos, donde se ve mucho, es que tenemos distintos procesos en los que los pacientes pueden caer en una histaminosis. Sobre todo, no dejar de mencionar esta activación mastocitaria que se puede ver en el déficit de DAO no tratado por muchos años, en el que ese exceso de histamina que tienen genera una sensibilización, por decirlo de alguna manera, de esos mastocitos que se ponen reactivos al estar en este entorno, en criollo lo hablo porque yo estoy acostumbrada a hablar con muchos pacientes, en este entorno de histamina alta. Entonces tenemos por un lado el proceso de una patología de la capacidad de degradación, que sería el déficit de DAO, y todo de la manera en la que yo lo abro lo pueden encontrar en nuestra web, en los recursos que están disponibles en el libro de la Universidad de La Matanza, que ya está también en nuestra web. Tenemos estos pacientes que la patología de base era un déficit de DAO que generó una histaminosis a largo plazo, que no lograron bajar esa histamina por no llegar al diagnóstico correcto, y que se sensibiliza tanto ese mastocito que empieza a disparar para todos lados. Entonces vemos pacientes que llegan, como decían las chicas, con dietas que comen, y se los digo yo porque yo los recibo en AJA, arroz y pollo, o capaz arroz y zanahoria porque ya sacaron el pollo, porque no saben en qué momento un día el pollo les hizo mal. Y bueno, y que cómo salen a la calle y que cómo participan de actividades sociales, yo no lo puedo dejar de ver desde mi profesión, porque cada vez están más sensibles a los estímulos externos. También no quería dejar de mencionar, en relación a la activación mastocitaria, a los testeos, que no es lo mismo sexo femenino de sexo masculino. Las mujeres tienen una gran variación en relación al ciclo menstrual y cómo afectan los estrógenos a la sensibilidad de esos mastocitos y a la capacidad de la DAO para degradar. Entonces, si bien nos falta mucha investigación sobre los testeos, y nosotros acá en Argentina, por temas de accesibilidad económica, los pacientes suelen utilizar mucho el test de capacidad de degradación de histamina, ¿cómo varían esos test en el ciclo menstrual de la mujer? Todavía nos falta verlo, porque sabemos que esa actividad está afectada. Y también sabemos que la tolerancia a los síntomas y la exacerbación de los síntomas, sobre todo en el periodo premenstrual, es muy acentuada. Entonces, bueno, por un lado tenemos la capacidad de la patología de capacidad de degradación, que es como yo siempre lo explico de la misma manera, es el vaso lleno, el vaso rebalsado. Las personas llegan con el vaso rebalsado, que eso va a mejorar mucho con la dieta, y cuando logran mejorar eso, el mastocito se tranquiliza, se estabiliza y baja mucho la reactividad
como dije antes, son pacientes, somos porque yo lo fui, y si me han visto en alguna de las otras presentaciones que he dado, hablo muchas veces de todos los números que yo tengo de la asociación, y también he hablado en primera persona porque yo fui paciente de, bueno, este es el cuerpito que nosotros utilizamos. Yo fui paciente de tener todos los síntomas, de tener angioedema, de tener urticaria, migraña, dolores gastrointestinal, todo. Y nosotros en AJA vemos que los pacientes, cuando el plan está bien hecho, cuando las modificaciones de la vida diaria están bien hechas, logran mejorar. Bueno, Dana es quien más experiencia en años ha tenido de atención, creo, en Argentina a los pacientes con déficit de DAO, así que su palabra es muy valiosa. Hacer mucho hincapié también en el equipo interdisciplinario, trabajar sobre lo psicoemocional que produce tantos años de no llegar a diagnóstico, la afectación, entendiendo a la histamina como también un neurotransmisor que tiene en la salud mental. Ya vimos que afecta el sueño, ya ahí tenemos como una pata enorme para pensar en la salud mental. También lo tenemos asociados a patologías como, sabemos todo que todo paper es muy escueto cuando estamos hablando de histamina, TDAH, ansiedad, cosas con las que lo podemos relacionar directamente. Los pacientes mejoran con el plan, es importante hacer ese énfasis en cuando decimos bajo en histamina, es en las 4 categorías, porque estamos buscando bajar los alimentos altos en histamina, pero también sacar los liberadores para ver si a uno de esos reaccionan, porque después si reaccionan ya pueden identificar. Entonces en ese momento es la dieta de exclusión a todas las categorías para después ir de a uno. Cuando los pacientes mejoran, baja la reactividad, el mastocito se calma, mejora la tolerancia, mejora la calidad de vida, mejora la cantidad de alimentos que pueden incorporar, por ende el estado nutricional, y ahí mejora toda la vida social. El plan de alimentación no necesariamente tiene que ser caro, porque nos podemos basar en verduras, frutas y carnes aptas. Después se puede innovar, ¿no? En cosas más particulares o menos cotidianas, por decirlo de alguna manera. Yendo a algunas consultas puntuales que también están en mi relato, en relación a la activación mastocitaria, me pareció importante por ahí frasearlo yo de manera específica, de que por ahí no es descartar que sea una o la otra, sino comprender que muchas veces pueden venir juntas, que ahí el tratamiento, para no quedar en el aire con uno o con el otro, ¿no? Porque para un déficit de DAO, capaz alguien no tomaría un antihistamínico, pero sí lo tenemos asociados a también una activación mastocitaria por tanta sensibilidad que se produce. Muchos pacientes se benefician de este tratamiento. Doctora, Sí. sí, está excelente el relato. Yo lo que quisiera, para no hacerlo tan monólogo, que podamos participar con las preguntas. Bueno, ahí sigo con las preguntas. Dejarle un espacio a Dana también, porque no sé si mucha gente va a poder quedarse hasta tan tarde. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es el diagnóstico genético, dónde hacerlo y cómo se hace. Puntualmente Bien. tenemos que partir desde allí, desde de cómo hacer el diagnóstico. No sé quién, si es Cecilia o Dana, que no habló, comentarnos algo en dónde lo pueden estar haciendo o pidiendo los profesionales que estén interesados en esa pregunta. Ana, si En nuestra querés. web pueden encontrar también el listado de todos los laboratorios que lo hacen en todo el país. Eso está disponible también en la web. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la exposición, Cecilia, Pilar y Laurentina, que bueno, siempre estamos en contacto pensando cosas para poder avanzar acá en Argentina. Eh, a mí histaminosis en lo personal me lleva a la enfermedad celíaca cuando me recibí, que pasaron muchos años atrás, que se pensaba poco, que se tenía poco presente en la sospecha y en el diagnóstico. Y para mí hay una historia, termino repitiendo la historia de aquel entonces respecto a la enfermedad celíaca, que uno recibía al paciente y enseguida lo ponía en contacto con la agrupación, con ACELA en ese momento, o con ACA, que era de La Plata. Y un poco fui replicando ese trabajo en la medida que en 2022 se creó la agrupación, por lo cual sugiero mucho acceder a la página web de la agrupación de pacientes, porque hay
buena información de buena calidad, fidedigna. Ahí se pueden descargar datos, una planilla de síntomas para poder sospechar un poco más fácilmente de histaminosis, un recetario, eh, información tanto para profesionales como para población general. Y así, en esa línea, es que ahí van a encontrar una lista muy exhaustiva de laboratorios a los cuales pueden acceder, porque siempre la agrupación están indagando, pesquisando, o en la medida que Sí, yo me entero de algún laboratorio que sé, porque un paciente me contó, se los paso y se va agrupando y se va... En base a eso, por Se ejemplo, hay está una de las preguntas que dice haciendo, si se hacen estudios en HDU aquí en Argentina o solamente en unidades por mililitro. en general son unidades por son mililitro, se unidades. mide Ah, más. En Argentina hay muchísimos laboratorios en el país que ya están haciendo el estudio. Al principio eran muy poquitos porque era algo nuevo, lógicamente. Ahora son muchos laboratorios que sabemos que después mandan a 2 grandes laboratorios que analizan afuera, ¿sí? Pero hoy ujú, les diría que son muy poquitos provincias o ciudades en las cuales no se está haciendo. Y como decía Dana, tal cual, son los mismos pacientes los que llaman al laboratorio, solicitan a ver si se los pueden hacer y se va haciendo un poco la cadena. claro. Este, Por eso también hay, yo con esto del diagnóstico es importante, como los profesionales, también hasta saber a dónde derivarlo, porque es como que el paciente viene buscando una solución y tiene que hasta buscar a dónde puede ir a hacerse. Entonces, quizás cada uno desde el lugar que está, nosotros, por ejemplo, acá en Paraná, uno de los laboratorios lo teníamos accesible estando en una ciudad chica, ¿no? Entonces, también cada uno desde el lugar que esté, siempre tratar de contactar para darle esta facilidad al paciente. Y ni hablar que siempre los grupos ayudan, las asociaciones, y es un pilar fundamental. Y ir también de la mano con el médico, el paciente, el nutricionista, Claro. porque Es estos también pacientes, la verdad que es Es importante a mí me da porque claro, la cronicidad ahí, que llevan y sin un diagnóstico, y el mismo paciente es el que muchas veces llega con el diagnóstico porque él siguió. Entonces decir, bueno, como profesionales, pensarlo, estudiarlo, sospecharlo y no dejar que pase tanto tiempo es difícil, y más para los alergistas, que los síntomas son muy variados, pero como dicen, cuando no cierran los síntomas, hay cosas que no tenemos mecanismos fisiopatológicos que nos los expliquen. A mí me pasó igual de tener paciente con déficit de agua y urticaria crónica espontánea, que también hay que sospechar cuando no cierra y no responde al tratamiento, y que se le asocie, y vos mejorando una patología mejora la otra. Pero bueno, el diagnóstico es fundamental en esto. Respecto a los testeos, algo que sí quería aclarar es que son testeos caros. Cada testeo en relación a test genético, dosaje y test de capacidad de degradación de histamina, cada uno sale casi 300.000 pesos. Entonces no estamos hablando de algo accesible para toda la población. Muchas de las personas que tal vez tengan el honor de acompañar lo hagan sin el laboratorio. La manera accesible es haciendo el plan de alimentación y las medidas de la vida Sí, cotidiana. Y eso es importante porque si bien tenemos nosotros en relación a porcentajes, que fue algo que se habló también y que estaba en las preguntas, hay porcentajes de otros países, pero en Argentina en este momento no podemos hablar de porcentajes cuando un test sale 300.000 pesos. Entonces, eso desde AJA venimos trabajando hace años para lograr accesibilidad, ver si se podía hacer algo gratuito o algo un poco más accesible, porque la gran mayoría, nosotros en un año y con gente diagnosticada, con testeos, en el primer año de trabajo de AJA acompañamos 460 diagnósticos. Entonces, ¿estamos hablando de una EPOF o estamos hablando de algo subdiagnosticado por falta de conocimiento, falta de accesibilidad a los testeos? Y ahí es donde todavía estamos en un gris, pero nos faltan años para ujú, poder llegar a decir es una enfermedad sí, frecuente. Teniendo en cuenta, y yo hablo de histaminosis, no estoy separando déficit de DAO, genético o adquirido, claro. del síndrome en general. Eso es importante saber, que a todo el que le llega la orden para hacer el test genético o cualquiera de los otros, no todos lo pueden realizar, pero que no implica que no puedan ingresar al tratamiento. Sí, eso bueno, me parece importante remarcarlo porque al menos en el consultorio este que abrimos en la Universidad de Buenos Aires, es imposible que alguien se haga un estudio, por lo cual la única manera de acompañar es a través del plan de alimentación,
y ese plan de alimentación no estorba un diagnóstico posterior o los resultados de Tal los estudios cual. posteriores. Ujú. Entonces, a veces es la manera de empezar, o a veces las personas mismas vienen diciendo que empezaron, que se sacaron algunos alimentos, ¿no? Y uno tiene que trabajar en Sí, ver cuáles puede reincorporar, esto mismo que Yo les mencionaba voy, Pilar yo les voy respecto del pasando, gluten. yo les voy pasando preguntas. Una dice, una Mm. vez que implemento la dieta, ¿en cuánto tiempo espero ver la mejoría del paciente? a ver, Pili. Aproximadamente. Bueno, A ver, va a, Pili. Justo va a para depender, Dana. o Dana, así, yo Sí, les sí, sí, planteo es mi O indistinto experiencia. porque coincidimos en Va a la respuesta. depender, va a depender mucho del órgano afectado. Si es gastrointestinal, por ahí no notamos que revierte al 100%, pero sí empezamos a notar mejorías. Y en otras situaciones, por ejemplo, migrañas y eso, es rapidísimo. Calculamos un tiempo entre 4 y 6 semanas como para poder evaluar y decir, bueno, sí, el plan alimentario tiene su efecto y podemos diagnosticar o confirmar diagnósticos. No sé cuál es la experiencia de Perfecto. ustedes. Y la Algo otra, que si hay experiencia en niños, ¿de qué edades? Yo estoy atendiendo una chiquita de 3 años, pocos, una chiquita de 3 años, con vómitos inmanejables en su principal sintomatología y cólicos intestinales, descartándose todas las alergias IgE y trastornos gastrointestinales de tipo funcional. Y estoy atendiendo un chico de 12 años también, él sí con alergias de tipo IgE, pero que también mejora más allá de la exclusión de los alimentos que le generan sintomatología alérgica con el plan con déficit de DAO. Y otro pacientito más. En niños tengo 3 o 4, no tengo Sí. muchos más. Sí, Igual hay yo creo varios. que, ajá, ahí esto también en niños es más difícil hacer el diagnóstico porque menos se sospecha, pero recuerden que estas patologías generalmente las llevan toda su vida, porque cuando estamos hablando de la parte genética se puede activar en cualquier momento, por eso es más, cuando uno después los pregunta, siempre tuvieron síntomas, nada más que ahora está quizás hay un subdiagnóstico también, pero en Y este también cuadro, alergia alimentaria, hay que primero sospecharlo de los alergistas, digamos, y si no cierra, no encuadra, seguir con la línea del diagnóstico. También los que vemos que llegan rápido al diagnóstico de niños son de padres positivos genéticos, padres que ya Claro, tienen el diagnóstico genético y que cuando ven ahí con los pibes con algún síntoma ya, bueno, empiezan con el plan de alimentación o que van y hacen el testeo porque ellos tienen la posibilidad y ellos son, bueno, los que logran, y son toda una familia de déficit de DAO porque tenemos, esas familias las tenemos, y bueno, y ahí sí hay niños en San Juan creo que tenemos 2 o 3 familias y de nenes chiquitos, claro. 4, 7 y 8 años. Bueno, ahora no sé cuántos años de tendrán, San pero Juan cuando los atendí diagnosticaron, sí. a un núcleo Sí, sí. familiar con la hija de 1 año, el hijo de 8 años, que era interesante, que me parece para traer como para pensar, eh, la forma en la que se daban cuenta de que algo pasaba era porque en el colegio le decían que tenían mala conducta, falta de concentración, falta de atención, Mm, y en la medida que la mamá le daba la misma dieta o la misma alimentación que estaba haciendo ella, de baja en alimentos histamínicos, su hijo decía, era como otra persona, un mejoraba. niño súper tranquilo, súper atento. Entonces, a veces son síntomas que no son tan claros para sospechar eso de primera. Sí, algo que quisiera Ujú. decir, porque no queda mucho tiempo, algo que noto así como hilo conductor desde todos estos años de trabajar en histaminosis, es en la escucha de las personas que vienen a consulta. Sí me parece esto de me dieron tal diagnóstico, aplicaron el tratamiento que le correspondía a ese diagnóstico, pero no termino de mejorar. Y después me dieron tal diagnóstico con tal tratamiento, pero no termino de mejorar. Se da eso todo el tiempo, ¿no? Y eso me parece que ayuda a la Sí, sí. sospecha y al pensamiento de que puede haber algo más detrás y que puede ser la histaminosis. Incluso cuando hay enfermedad celíaca que se diagnosticó, que hace la dieta libre de gluten, que te dicen que mejoran, y siempre está esto de, pero no termino de mejorar, no me termina de Ujú. hacer del todo bien, ¿no? Ese remanente que está dando vuelta ahí casi siempre de todas las veces que he atendido estaba la histaminosis atrás Sí. dando vueltas. Sí, por eso es importante cuando no cierra el paciente, porque nosotros, digamos,
la cuestión alérgica, muchas veces, sobre todo lo que hacemos alergia alimentaria, uno saca el alimento si lo sospecha y mejora el paciente, o si tiene una condición de celiaquía con la dieta de exclusión mejora, o una alergia urticaria por alergias alimentarias. Pero esos pacientes, es como dice Dana, la característica es que no tienen una mejoría al 100%. Y creo que lo que es más angustiante es no tener un diagnóstico, porque en verdad el diagnóstico que le vienen diciendo no es porque se va como cayendo. Entonces, esto de si se puede hasta hacer el estudio del dosaje es lo ideal, porque también hasta el paciente tiene esa paz de decir, bueno, tengo esto. Porque si no, también a veces nos pasa que uno hace la dieta de exclusión y ve que mejor, y bueno, puede ser, pero nos faltaría esta parte. Entonces, a medida que también hay obras sociales que están haciendo cobertura, y que después hacen con reintegro, pero bueno, es que pelearla, hay que hacer historia clínica, pero también a medida que se haya más difusión y estos encuentros que desde todos lados sumen, y en esto el pilar fundamental, por lo menos como para la parte médica, es el trabajo interdisciplinario con la nutrición, que bueno, yo en el caso trabajo mucho con Pilar, como también con otras Nutri, pero es fundamental, y con las asociaciones que son como el trabajo que ayuda a que estos pacientes tengan más contención, porque un solo especialista muchas veces no lo puede dimensionar todos estos Totalmente de aspectos. acuerdo, hay que armar redes y trabajar en equipo. Y ya yendo a la última pregunta, para terminar preguntan por el tratamiento, preguntan de dosis diaria máxima de enzima DAO y marcas comerciales. O sea, más que todo Les supongo muestro. que sí, que hay disponible, ¿no? Les muestro, esto era lo que se traía importado, esta es de origen animal y esta es de origen vegetal, la de mayor concentración. Las dos son súper usadas. Hay algunos, tenemos encuestas de muchos pacientes, a algunos les va muy bien con la vegetal para cuando combinan alimentos con alta histamina, de diferentes tipos de alimentos altos en histamina. Tienen mediciones diferentes, entonces si yo les digo esta tiene 20.000 y esta tiene 3 millones, van a decir que esta es mucho más, pero porque están medidas de diferente manera. Esta es la que se comercializa en Argentina, que tiene la misma cantidad que la española que se traía, así que la mayoría se pasó hoy en día a Daosima. Es un poco más cara y trae menos cápsulas. Pero no hay que hacer aduana, ANMAT. En un momento tuvimos que agilizar el proceso con ANMAT, era bastante engorroso de traer. Bien. Ay, yo Y, le agrego a ajá, Laurentina que Daosima es española, se envasa en Argentina, su origen es español, pero se está Ajá. envasando en Argentina. Coincido con ella que es una buena opción porque es la que tenemos más a mano. Este, pero sí es de origen español. Y Sí, sí, en el cuanto a principio dosis y activo acá no. uso, que es la otra pregunta, en cuanto a dosis y uso, dosis máxima o uso, utiliza. Como decía Laurentina, a ver, nosotros no tenemos una regulación en Argentina, sí conocemos un poco la regulación que hay en Europa. En Europa la EFSA, y si estoy equivocada no tengo problema que alguien aporte, mide las regulaciones. ¿Sí? Esto es un suplemento alimentario, no entra, o suplemento nutricional, no entra como medicamento. Con lo cual, sí, en España y en Europa tienen como límites máximos. La que nosotros tenemos en Argentina aparentemente tiene menos unidades, lo cual no sabemos si es menos eficiente o no, porque los pacientes responden bien. En la práctica diaria notamos que pueden utilizar 3, 4 comprimidos sin ningún problema. No les indicamos eso habitualmente, sino que para situaciones especiales, como puede ser una salida, un casamiento, una comida que necesitan reforzar un poco más, pueden llegar a tomarse 2 comprimidos sin ningún problema juntos. Para Perfecto. Navidad y Año Nuevo siempre. Y los Sobre todo. cumpleaños. sí. Tal ¿Y cual. Claro, una buena estrategia ahí. han tenido experiencia en reacción adversa o no por el consumo o no? Yo en algunos pacientes sí, pero no sé si es la enzima en sí, porque entiendo que todas vienen sin gluten, pero algunas sí traen algunos excipientes o vitamina Eso, sí. C o El, algunas el miedo con aceituna de esta papa.
El miedo con esta era que traía vitamina C, pero está ya que la da. Y con esta marca, que es Naturdao, yo no tengo problema en decir ninguna marca porque no trabajo para nadie, pero es la de 3 millones, es la que más usan los pacientes, pero la de 1 millón, que es en comprimidos, yo tengo acá cápsulas, bueno, estas vienen en cápsulas así, que tienen directamente el polvo adentro. El comprimido, que es de 1 millón, extrae excipientes para comprimir y encapsular. Y esa suele ser la que los pacientes más dicen, ay, la compré y no me va bien, porque bueno, hay algo que es verdad, que estos pacientes reaccionamos a cosas que no siempre Claro, que la se, histamina no solo va por ahí, claro. claro, Claro, que no bien. siempre están identificadas y que también con los suplementos suele ser mucho problema, que los colorantes, que la cápsula de color, que si trae lactosa de excipiente, que si trae etcétera, de excipiente, lo que sea. Entonces sí pudimos identificar con Naturdao de 1 millón, que es como un consenso que si compran Naturdao por ahí van directo a la de 3 millones, que tiene más concentración y no tenemos color en la cápsula, es vegetal y no tiene los excipientes que tiene la otra. Y Pero, respecto a los suplementos en general, perdón, es frecuente ver pacientes que llegan a la consulta polimedicados por un lado y a su vez polisuplementados. Ojo con todo lo que tenga que ver con aditivos alimentarios y con excipientes en suplementos. Entonces, esos que empiezan a sacar, no sé si les ha pasado, que sacan que suplemento de acá, que suplemento de allá. Lo mejor que pueden hacer es tratar de limpiar todo ese listado de fármacos, ver cuáles realmente son necesarios, ver qué excipientes tienen, cuáles son bloqueadores, y a su vez de los suplementos, lo mínimo y necesario y nada más. Como ser como muy minimalistas en lo que hace a la suplementación, porque ahí pueden estar teniendo un montón de colorantes o excipientes que estén generando síntomas y que después hacen el plan de alimentación y no terminan de mejorar y no sabes por qué. Es muy probable que tengas algo de eso entre aditivos y excipientes generando sintomatología. Bien. bien. Sí, Pero en y teoría siempre... perdón, Perdón, Ceci. perdón. No, no, sí estoy. Iba a decir en relación a esto de los suplementos que bueno, empezar con lo limpio está buenísimo. Cuando se va a suplementar, el uso de la receta magistral es clave. Hay mucho acceso en muchos lugares del país y si no, también se envían, donde ustedes pueden poner en la receta sin colorante, cápsula vegetal, si a esa persona la leche le va muy mal, sin lactosa, y entonces ahí esos pacientes pueden acceder a esa vitamina que no estaban pudiendo porque reaccionaban a la comercial o entonces acá en Capital por ahí tenemos muchísimo más acceso, pero en el interior hay en algún lugar por allá, que puedan pedir la receta magistral y ahí va mucho mejor porque se pide la cápsula vegetal, se pide sin colorantes, se eligen los excipientes y los pacientes que necesitan hilar fino, que son esos que no terminan de mejorar, que reaccionan y no saben a qué, pueden acceder. Perfecto, muy claro. Yo creo que hemos tratado, incluso por el chat, veo que han estado contestando Hay un algunas de montón las de preguntas Ay, que no preguntas. se sí, habían podido perdón. responder. No, Y sí, porque hay un montón de preguntas. así Sí, que no hay un sé si alguien montón. más quiere comentar algo más, pero estamos ya casi excedidos del tiempo, no casi, excedidos. La verdad que muy interesante el tema. Nosotros en alergia también el avance es increíble en cuanto a que también el diagnóstico de alergia molecular y de alergenos a nivel molecular está ayudando también a un grupo de pacientes que también no logran o no logramos con los estudios, eh, digamos, de rutina que normalmente pedimos llegar al diagnóstico y que en Europa se está logrando y se está viendo también, ¿no? Son casos puntuales que también ayudan mucho el diagnóstico. Sí, sin duda. Y es el Ujú. gran desafío de versus alergia alimentaria o déficit de Down, sobre todo cuando se trata de síntomas digestivos. Claro, claro, Pero claro. bueno, es bueno por lo menos empezar a pensarlo y trabajar en equipo. Uno ve, a mí me alegró este año ver en el programa de alergia del congreso que tuvimos argentino de alergia que se hable de déficit de Down, histaminosis, que quizás no pasa en otros países. Yo he estado ahora en el americano y no se habló de nada. Es como que también de a poquito, que desde las especialidades son patologías nuevas. Sí hay material, hay bibliografía, ahí justo preguntaban, porque una vez me decía, esto no es una cuestión de fe o de creencia,
Pero bueno, como es todo nuevo, también uno siempre ir a las bases, buscar bibliografía referente, se están haciendo cada vez más estudios, pero bueno, es como un camino nuevo y hay mucho para seguir haciendo. Y es Bueno, necesario dar respuesta a los pacientes, que muchas veces la respuesta que encuentran es de parte del sistema de salud, es que ese estrés, que vayan a hacer meditación, que vayan a hacer yoga o que vayan a terapia, cuando de fondo está pasando algo mucho más importante, ¿sí? perfecto. Yo creo que ha sido una excelente reunión, la verdad que muy, muy claros todos los conceptos, la verdad que agradezco mucho la participación de Pilar y de Dana como nutricionistas, Laurentina que está llevando todo este grupo de pacientes y que vos misma lo has padecido en carne propia este tema, así que creo que da como un puntapié inicial como para que formar redes, formar grupos de trabajo y estar en contacto. Yo creo que podamos brindar sus contactos y lo pueden buscar tanto a la asociación, a Cecilia Cavallo, a Pilar, a Laurentina que maneja la fundación y Dana que está en Buenos Aires para poder saber que cuando uno pide un estudio también poder saber que el laboratorio que lo hace nos va a dar una respuesta clara y no que nos deje con más dudas, ¿no? Eso también. Y el acompañamiento que podamos tener trabajando en redes y la interdisciplina que es fundamental, es fundamental. Así que bueno, yo creo que le voy ya terminando la reunión, agradecer a todos los participantes, agradecer a todos los que pudieron ingresar al Zoom y bueno, estamos dispuestos para que alguna A actividad. sala llena, ¿eh? Sí, no A pudimos, sala llena, bueno, muchos se quedaron afuera, así que la re sesión lindo. tengo entendida que está grabada, así que vamos a poder enviársela o ver de subirla a nuestra página para que la puedan ver o revivir, así que muy agradecido a cada una de ustedes, a Dana, Pilar, Laurentina, Cecilia y a todos los participantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima reunión. Bueno, muchas Bueno, gracias, muchas Diego, gracias. y un placer compartir con Ceci, con Dana, con Laurentina. Muchas gracias. Bien, gracias Gracias, a chicas. ustedes, gracias a Gracias todos por y todo. Gracias, buenas noches. damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias Chao, a chao. todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao.